Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo. Esta segunda semana comenzó desde el pasado 10 de noviembre, es decir, desde el día lunes. Hoy ya es 14, ya es viernes y es importante que revisemos las actividades, los recursos y en general la información que contiene esta segunda unidad para que justamente puedan finalizar con cada actividad de esta semana y que de esta manera no vaya a haber contratiempos a la entrega de las mismas. Recuerden que esta segunda semana finaliza el próximo 16 de noviembre, es decir, el día domingo. Así que voy a avanzar hacia lo que es la secuencia de trabajo. Recuerden, por favor, que debido a que por el momento, por ejemplo, el día de hoy, no hay personas en tiempo real, es decir, de manera síncrona, entonces voy dando lapsos para que la presentación se vea para ustedes, tanto como para mí, porque en ocasiones voy avanzando y resulta que en la grabación aparece que no vamos al mismo ritmo. Entonces avanzo hacia lo que es la secuencia de trabajo del día de hoy. La secuencia de trabajo para el día de hoy consta de una bienvenida, también que podamos revisar el propósito del espacio, así como la revisión de contenidos en esta ocasión, ya que les mencionaba al inicio que por el momento no hay personas en tiempo real, es decir, no hay alguno o alguna de ustedes en tiempo real, por lo cual vamos a revisar los contenidos, que es básicamente en lo que se enfoca cada una de las actividades integradoras, y así es como vamos a avanzar el día de hoy. Por otro lado, vamos a revisar en caso de que haya ingreso las dudas y los comentarios que puedan tener ustedes con base a lo que han podido revisar de esta semana, ya que es importante que se resuelvan las dudas, ya que como mencionaba, tenemos ya casi que el tiempecito no contado, pero sí un poquito, ya que nos quedan como tal unos días, lo que resta del día de hoy y también
lo que resta del día de hoy y los otros 2 días que son sábado y domingo para finalizar todas las actividades integradoras. Entonces, si es que hay dudas, va a ser el momento ideal para que podamos resolverlas a lo largo de este espacio. Pero por el momento vamos a revisar lo que es el propósito del espacio antes de avanzar hacia la revisión de contenidos. El propósito del espacio como tal es que se puedan revisar todas las dudas y comentarios que se tengan como tal, pero les mencionaba que como no va a haber dudas, ya que no hay personas en tiempo real, entonces lo que vamos a revisar son los contenidos, ya que estos nos van a permitir como tal darnos una idea mucho más grande de qué es lo que contiene cada una de las actividades de esta semana. Entonces vamos a avanzar hacia lo que es los contenidos para recordar cómo es que vamos avanzando a lo largo de esta semana. Tenemos ahora lo que son los contenidos. En este esquema como tal, podemos revisar que ya avanzamos hacia esta semana que es la número 2 y como les comentaba en el espacio anterior que fue el día miércoles, podemos revisar que a través de lo que es esta semana vamos a revisar la unidad número 2 que es leer y escribir para aprender.
tiene distintos elementos que nos permiten trabajar como tal con todo lo que son los temas y a través de las actividades integradoras justamente poder comprender mayor parte de lo que vemos a lo largo de estos temas. Entonces, vamos a revisarlos para que justamente tengamos una mayor idea de qué es lo que revisaremos a través de las actividades y que también, como tal, ustedes y muchos de ustedes ya han entregado a partir de la elaboración de sus actividades. Entonces, avanzo hacia esta revisión. La unidad número 2 que tiene un propósito que es leer diversos tipos de texto para comprender las distintas técnicas de empleo de lo que es herramientas como el resumen, por ejemplo, para lograr la mayor comprensión posible del texto que se está leyendo. Y como tal, para esta semana tenemos la lectura de varios textos, que es uno de los temas principales, la lectura y también la comprensión de la misma a través de la utilización de estas herramientas, que como les decía, una de ellas puede ser el resumen. De igual manera, la organización de las ideas principales nos permite como tal que se pueda llevar a cabo lo que es la comprensión, pero también que a partir de que se pueda comprender, tengamos también esa capacidad, ya sea que la mejoremos o se mantenga esa capacidad para poder explicar aquello que leímos. Es decir, que sí, ya lo pudimos comprender, pero ¿cómo se lo explico a otra persona? ¿Cómo le explico aquello que acabo de leer y que permita también que se demuestre de alguna manera que en efecto que sí comprendía el texto que acabo de leer? Y por supuesto poder diferenciar algo que me llama la atención, algo que como tal pueda yo decir de que no, pues sí es un texto que yo elegí por gusto, porque es algo que me llamó la atención y que justamente a partir de ello también podamos ir identificando cuáles son los intereses, cuáles son los textos que nos llaman más la atención o cuáles aquellos que no tanto, que recuerden que también eso es válido. Entonces avanzamos hacia ello y el primer tema que vamos a revisar, que era el que les mencionaba que es uno de los principales de esta unidad, es el de la lectura, ya que justamente a partir de las actividades ustedes tienen que leer bastantes lecturas, ir seleccionando y también identificando cuáles son los gustos que ustedes tienen hacia aquello que leen.
El tema de la lectura va a tener distintas partes que permitan que comprendamos en la mayor cantidad posible de las ideas que se tienen a lo largo del mismo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, que la importancia que tiene la lectura en nuestras vidas también aporta muchísimo y desde ahí podemos ir dándonos cuenta cómo fue que aprendimos, qué nos enseñó a leer, qué es lo que marca nuestros intereses, porque recuerden que no se trata únicamente de aquello que nos han hecho leer, por decirlo así, sino más bien de aquello que sí hemos leído por gusto. Entonces, de esta manera es que podemos ir identificando qué es lo que llama nuestra atención, cuáles son los temas que sí nos permiten como tal ir distinguiendo aquello que nos podemos decir, ah, sí, me voy a sentar y me voy a poner a leer esto porque quiero, ¿vale? De eso se trata también la lectura y también ir distinguiendo cuál es el proceso que tomó, porque finalmente no es que ya hayamos nacido y que ya sabíamos leer, sino más bien que alguien nos enseñó a leer. Primero fuimos identificando las distintas letras para saber primero qué letra era, es decir, todo esto es un proceso. Entonces, finalmente, cuando sabemos ya y vamos identificando qué es lo que nos gusta de la lectura, es como podemos ir mejorando hacia aquello que podemos ir distinguiendo que podemos leer, repito, por gusto y no solo porque alguien más nos dijo que lo teníamos que hacer, por ejemplo. Entonces, dentro de este proceso de lectura, yo les comparto, por ejemplo, que el mío comienza desde que era pequeña, porque actualmente, ahorita, mi tipo de texto favorito que leo así por gusto es uno principalmente, que es el literario, pero también suelo leer, por ejemplo, los científicos si es que es de algún tema que me interesa y que entiendo. Entonces, ¿cómo llega la parte de que me gustan los textos literarios? Bueno, mi mamá me leía muchos cuentos, entonces me gustaba muchísimo imaginar que había más cosas aparte de lo que yo podía imaginarme que existía. Entonces, me gustaba muchísimo imaginar, me gustaba mucho tener y pensar y saber que dentro de esos libros había más y todo esto me permitía que de esta manera pudiera ir descubriendo y también ayudando a mi imaginación. Pero algo que también me pasaba con los textos literarios es que, por ejemplo, mi mamá me comenzó a leer cuentos, pero que contenían imágenes. Entonces, por ejemplo, si bien me gustaban bastante las películas que eran fantasiosas, cuando llego hasta esa parte en la cual mi mamá comienza a leerme distintos libros que hablan acerca de otros mundos, de otros personajes, me ayudaba muchísimo con mi imaginación. Y es ahí en donde pienso a avanzar hacia que ya por mi cuenta, antes de que mi mamá me dijera, tienes que leer, empezara yo a buscar algo que llamara mi atención. Y actualmente justamente es lo que les comparto que leo más, que es la cuestión de los textos del tipo literario, porque me gusta mucho tener esta parte de ir imaginándome qué es lo que va ocurriendo, hacerme también teorías de qué es lo que podría pasar al final. Y estos aspectos que repito, me ayudan muchísimo a ir seleccionando qué es lo que me gusta leer por gusto y no únicamente porque, o mejor dicho, lo que leo por gusto y no lo que, por ejemplo, cuando iba en la escuela, que tenía que leer a fuerza. Entonces, es ahí en donde vamos distinguiendo, repito, y que ustedes también van a ir distinguiendo qué es lo que les llama la atención, qué es lo que no tanto y cómo se puede mejorar. También a partir de ello es que la importancia de la lectura es bastante grande porque nos permite mejorar, por ejemplo, en nuestra ortografía, ir aprendiendo más palabras, así como ir avanzando hacia aquello que eh, queremos lograr hacia la comunicación, porque finalmente la lectura es parte de la escritura y la lectura en sí, por ejemplo, cuando la practicamos en voz alta, también vamos trabajando con la oralidad. Y justamente algo que nos ayuda muchísimo a ir mejorando con la oralidad es esta cuestión de practicar con la lectura en voz alta. Pero bueno, parte de esto también es que cada uno y una de ustedes pueda ir notando cuáles son las estrategias de lectura que les ayudan más para comprender mejor. Por ejemplo, a mí me gusta leer,
pero ir poniendo música que de alguna manera ambiente lo que estoy leyendo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando llevo a cabo una lectura, sí son libros que contienen historias principalmente de terror, que puede ser terror normal, pero casi siempre es terror psicológico. Entonces, a mí me ayuda muchísimo colocar música clásica y me ayuda a concentrarme. Pero si no es así, si es, por ejemplo, un tipo de texto literario, por ejemplo, sí necesito como tal tener silencio porque si no, me cuesta bastante poder ir avanzando hacia mi lectura. A diferencia de otras personas que como tal sí pueden tener una lectura en voz alta, con ruido, y que esto no les genera distracciones. Entonces, es ahí en donde cada una va a ir distinguiendo qué es lo que sí va a permitirles comprender mejor la lectura y cuáles son los aspectos en los cuales puede continuar trabajando. Estas estrategias de lectura no solamente abarcan la lectura en sí, es decir, cómo leemos, sino más bien lo que hacemos a partir de la lectura. Si vamos tomando apuntes, si vamos subrayando, si vamos colocando post-its, si vamos armando un esquema, un resumen, que es una de las herramientas más importantes que tenemos dentro de esta unidad y que nos permite comprender mejor la lectura que estamos llevando a cabo. Entonces, la lectura en general va a abarcar muchos aspectos, desde la cuestión de la comunicación, también recordando y manteniendo siempre presente que es un proceso que aprendimos y por ende se puede mejorar, especialmente si identificamos cuáles son las áreas de oportunidad en las cuales quizá no tenemos mayor fortaleza, pero que siempre se puede trabajar en la misma para mejorar. Ahora, desde la lectura, les mencionaba que es un proceso que aprendemos, pero también vamos a revisar lo que son los textos, ya que tenemos que hay primero una estructura del texto y también los distintos tipos de texto y sus características. Así que vamos a avanzar hacia lo que es el texto.
Llegamos al texto recordando que hay una estructura para cada texto. Primero vamos a tener que en todo nuestro proceso de la escritura y de la lectura, por supuesto que aprendimos primero cuáles son las letras. Recuerden que también aprendimos qué significaba cada una de las de los garabatos que íbamos haciendo, porque no ocurrió como tal que ya supiéramos automáticamente todo, sino que conforme fuéramos avanzando íbamos sabiendo que si colocábamos una bolita y una línea al costado podía ser una A, pero si hacíamos la línea más larga iba a ser una D. Ya conforme fuimos aprendiendo todo eso, también pudimos ir recordando que tenemos como tal una estructura en un texto. Tenemos primero una palabra, después tenemos un párrafo, que es un conjunto de palabras y que a su vez nuestro párrafo va a permitir que tengamos como tal lo que es un texto. Perdón, es que de repente sentí que se estaba moviendo. Y ya había entrado en pánico, pensé que estaba temblando, pero no. Ok, les mencionaba que como tal tenemos entonces distintos elementos que van a permitir que vayamos identificando que hay distintas características que va a tener como tal lo que es un texto. Entonces, ya que tenemos un conjunto de palabras que hacen un enunciado, varios enunciados van a ser un párrafo y un conjunto de párrafos va a ser un texto que va a tener como tal distintos elementos entre los cuales nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que van a tener lo que es una introducción, también conocida como inicio, también vamos a tener lo que es un desarrollo, también conocido como cuerpo, y por último vamos a tener lo que es un final, también conocido como cierre o conclusión. Entonces, es ahí en donde vamos avanzando con todo lo que respecta a el texto, pero también recuerden que hay distintos tipos de texto. Entre ellos nos vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, lo que es el texto del tipo del tipo informativo, por ejemplo, recordando que en la actividad integradora número 3, revisamos que hay distintos tipos de textos. Entre ellos tenemos estos que vamos a nombrar, por ejemplo, los de divulgación científica, que van a tener distintos avances científicos, como por ejemplo una tesis, un artículo científico, y todos estos ya siempre van a tener o siempre un lenguaje especializado. ¿Por qué? Porque hablan de temas específicos. Entonces, es importante que cuando comprendamos estos temas, o mejor dicho, cuando vayamos a leerlo, sepamos que tenemos que tener como tal conocimiento básico acerca de lo que vamos a leer. Y es ahí en donde cada uno, cada una de nosotras va a como tal ir tomando información para poder comprender en la mayor cantidad posible las ideas que contiene cada texto. Entonces, que tenemos también lo que son los informativos, en donde justamente tal cual lo dice el nombre, nos van a informar, van a explicar, van a comunicar información. También se va a dar en el caso de distintos ejemplares, que puede ser, por ejemplo, lo que es una revista, así como lo que son los folletos, por ejemplo, los instructivos que traen los productos que compramos. Y todo esto va a permitir que avancemos hacia que comprendamos la información que nos está presentando el ejemplar de, por ejemplo, el tipo de texto informativo. También tenemos los literarios, que son los que les mencionaba que son de mis favoritos, y en ellos podemos encontrar que hay poesía, hay novelas, por ejemplo, a mí me gustan mucho, los cuentos, los relatos, también algún tipo de ensayo literario, y estos son más estéticos. Hay distintos tipos también, por supuesto, y ya cada quien va a ir investigando y también dándose una idea de qué es lo que le llama más la atención de acuerdo a los distintos tipos de texto que vaya identificando, que justamente son los que le llaman la atención, ¿vale?
Ahora avanzamos hacia lo que es que también dentro de estos tipos de texto, en la elaboración de su actividad integradora, vamos a poder diferenciar que les van a presentar cuatro tipos de texto y ustedes van a señalar cuál es el que les llama más la atención, van a leerlo, van a comprenderlo, recordando aplicar todo lo que hayan comprendido de la lectura, pero que también esto va a permitir que apliquen las distintas estrategias para comprenderlo mejor. Como recordarán, para la actividad integradora mm, para la actividad integradora número 3, como tal, tienen que ir aplicando estas distintas técnicas y de esta manera se puede ir integrando un texto. Para lo que fueron las actividades anteriores de la semana anterior, también fue la cuestión de la escritura, pero conforme vamos avanzando a cada semana y a cada unidad, vamos mejorando lo que vamos colocando dentro de cada actividad. Así que ahora vamos a avanzar hacia lo que es una de las herramientas más importantes que tenemos para utilizar dentro de lo que es la elaboración de nuestras actividades, lo cual es el resumen. Así que avanza.
El resumen tiene distintos elementos entre los cuales podemos destacar que tenemos como tal una lectura, porque recuerden que abarca una serie de pasos, entre ellas, repito, es una lectura. Esta lectura tiene que ser de comprensión, es decir, debemos comprender la mayor cantidad posible de información que tengamos. Por ejemplo, en la cuestión de los textos científicos, les mencionaba que como tal nos vamos a encontrar con un lenguaje especializado. Entonces, la parte también importante de estos textos, este tipo de texto particularmente, es que se pueda comprender que vamos a tener como tal distintos temas que quizá no siempre vamos a comprender del todo, pero que podemos buscar. Es decir, dentro de la lectura de comprensión que abarca nuestro resumen, va a solicitarnos que comprendamos lo que estamos leyendo. Es decir, si yo estoy leyendo algo de física cuántica, por ejemplo, y no sé tanto, es válido que no sepa todo, pero entonces voy a investigar. Y esto es a partir de que voy a utilizar distintas herramientas que me van a permitir saber más del tema y que al momento en el que termine mi lectura yo ya pueda saber más acerca del tema que estoy leyendo. Entonces, es ahí en donde trabajamos como tal con los distintos temas que vamos a manejar dentro de nuestro texto y, repito, comprender en la mayor parte posible lo que estamos leyendo, porque finalmente el resumen que hacemos, como es la explicación de lo que nosotros o nosotras pudimos comprender del texto, entonces, si no lo comprendemos del todo, nuestro resumen no va a estar completo porque no va a contener todo lo que explica el autor o autora original en su texto original. También vamos a encontrar que dentro de esta lectura y dentro de la identificación vamos a ir justamente en el segundo paso, que es la identificación, identificando lo que son las ideas principales, las ideas secundarias, los puntos clave que va a marcar el autor o la autora y que por supuesto vamos a ir identificando a lo largo de la lectura y que vamos a ir como tal retomando para la elaboración del resumen. Recuerden que a través de las distintas estrategias de lectura, al momento de ir rescatando estas ideas, podemos ir colocándolas dentro de una lluvia de ideas, en un esquema y también en un resumen, por ejemplo, como lo es esto. Y que dentro de un resumen, entonces vamos a ir siendo más concretos o concretas con la información que contiene el texto original que leímos. Pero por supuesto que esta descripción, repito, va a tener las ideas principales de aquello que leímos y también vamos a llevar a cabo una redacción que sea breve, que sea clara, que sea precisa. Pero tampoco se trata que si, por ejemplo, leímos un libro de 10 páginas, nuestro resumen solo sean 2 líneas, ¿no? ¿Vale? También se trata de que incluyamos toda la información y que podamos describir bien lo que leímos, para que la persona que pueda leer nuestro resumen comprenda lo que comprendimos, que puede ser una persona externa o que podemos ser nosotros o nosotras mismas. Es decir, que cuando volvamos a leer nuestro resumen podamos comprender lo que estamos leyendo y que no sea difícil de poder comprender para que no tengamos que volver otra vez, por ejemplo, en las 50 páginas, sino que con el resumen de una página que hicimos quede claro lo que acabamos de leer y podamos realizar, no sé, por ejemplo, una reseña, ya que el resumen puede ser el componente de una reseña que es justo uno de los temas que vamos a tener más adelante. Pero bueno, volviendo al resumen, recuerden que es eso, recuerden que un resumen también puede contener referencias, puede contener citas que pueden ser directas o indirectas y que justo por ello tenemos el manual de citas y referencias que nos va a ayudar a irlas creando, pero también de brindarle ese crédito al autor o autora original del texto que leímos. Así que ahora vamos a ir a la plataforma para recordar cuáles son las actividades a entregar en esta semana.
Bien, recuerden que para esta semana tenemos aquí la plataforma. Esta plataforma, recuerden que es para, repito, la segunda semana del 10 al 16 de noviembre, es decir, finalizaremos el próximo domingo. Vamos a tener aquí la guía, tenemos aquí los recursos, que vamos a trabajar con lectura-escritura, lectura por gusto, no por obligación, las estrategias de lectura, el texto, en fin, varios recursos que nos permiten como tal trabajar con las actividades de esta semana, que son las que aparecen aquí. Tenemos el foro Aprendiendo, en donde pueden llevar a cabo sus participaciones, las actividades que son actividad integradora 3, selección de texto e ideas aplicables, actividad integradora 4, el resumen. Actividad formativa 3, la escritura, y actividad formativa 4, leer para comprender. Y listo, la siguiente semana recuerden que va a ser la 3, que es del 17 al 23 de noviembre. Y listo, es básicamente todo lo que tenemos que hacer para esta semana. Son distintas actividades. Recuerden que si tienen alguna duda, de igual manera la pueden enviar a través del correo o del chat para que de esta manera podamos resolverla antes de que vaya a cerrarse la semana, y que si hay algún contratiempo que ocurre, algo que les imposibilite realizar sus actividades, de igual manera me lo informan a partir del correo o a través de la mensajería de la plataforma para que podamos habilitar el espacio en caso de que la situación, digamos, que pueda ameritarlo de acuerdo a lo que haya sucedido. Por eso es importante que puedan organizarse con tiempo, porque recuerden que si, por ejemplo, fueron ustedes quienes no pudieron organizar sus tiempos y dejaron la elaboración de la actividad para el último minuto, incluso si tuvieron tiempo antes, y se cierra la plataforma, ahí, por ejemplo, no se podría otorgar una extensión, ya que la organización de tiempo va a depender completamente de ustedes. Pero si ocurre una situación externa que esperemos que no pase, que puede ser de acuerdo al clima o alguna situación familiar o por ahí algún problema, entonces ahí sí podríamos asignar la extensión de tiempo de acuerdo al momento en el que lo indiquen, ¿vale? Porque ahorita estamos en la segunda semana, vamos a cerrarla. Y como tal, ya nos van a quedar 2 semanas de este módulo. Entonces, entre más tiempo se esperen, por ejemplo, si ahorita mencionan algo de la actividad número 1, dependiendo de la situación, se podría asignar la extensión de tiempo. Pero entonces vamos a ir finalizando. Recuerden que si pasa alguna situación, me la indican a través de la plataforma, en la mensajería o el correo. Son las únicas dos formas de comunicación oficial. Ahora sí, recuerden revisar la rúbrica de cada actividad, ya que en la misma contiene lo que se tiene que entregar de acuerdo a lo que está solicitando la rúbrica. Ay, perdón, se regresó. A lo que está solicitando la rúbrica, no es que yo decida de manera personal qué se califica y qué no, sino que la rúbrica como tal ya indica qué es lo que debe contener la actividad y qué es lo que pasa si no la contiene. Bueno, la calificación va siendo menor. Y recuerden esta parte de las extensiones de tiempo y que se solicitan hasta que se cerró la semana, no antes, ¿vale? Y listo, eso sería todo por el día de hoy. Los siguientes dos espacios son el próximo miércoles, que va a ser miércoles 19 y viernes 21. Ahí, para quienes tengan duda, por ejemplo, para el 20, a menos que se nos indica que ese día no vaya a haber actividades eh, académicas, por decirlo así, entonces no sería necesario el ingreso a la plataforma, pero solamente si se nos indica. Por el momento no hay información al respecto, ya si se nos indica, se les avisará ahí en el foro de novedades, ¿vale? Entonces, un excelente fin de semana para todos ustedes y sus seres queridos, para todas ustedes y sus seres queridos también, y mucho bienestar. Tengan un excelente fin de semana, hoy una excelente tarde y hasta luego.